Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos por estar acá una vez más para crecer y para sanar juntos. Tema de hoy, la fe y la confianza. Parecieran que fueran lo mismo, pero no lo son. Arrancamos. ¿Qué es la fe? Al hablar de fe normalmente nos referimos a una forma de creencia en una persona, en una cosa, en una deidad, en una doctrina o una explicación, que se sostiene sin necesidad de pruebas, que éstas respalden justamente esta creencia. O sea, elegimos creer por encima de toda posibilidad o imposibilidad de comprobar su existencia. La palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad, y está caracterizada porque implica la creencia ciega, sin dudas, sin requerir pruebas, sin requerir demostraciones ni comprobaciones. Se trata de un concepto que está completamente opuesto al escepticismo y en ocasiones lejanos también a la razón. Inclusive cuando se cuestiona aquello en lo que se tiene fe sin que se aferre a ello por razones subjetivas. No existe un modelo de creencia de la fe, no existe un modelo de creencia de la fe, ni es incompatible con otros métodos o sistemas de valores como por ejemplo el científico. La religión es un asunto interno y personal, la fe en la religión. En ocasiones puede ser sinónimo de esperanza. ¿Por qué? Cuando los creyentes en una situación de peligro o necesidad se aferran al convencimiento de que Dios, o en lo que crean, los ayudará. ¿Por qué es importante tener fe? Para los creyentes, los feligreses de cualquier religión, forma parte de las creencias fundamentales que organizan su experiencia de la realidad, sobre todo en aspectos morales y existenciales. Por otro lado, la fe en un orden cósmico y en una entidad guardiana puede brindarle a las personas mayor confianza a la hora de hacer las cosas y cierta sensación de bienestar y protección. La fe cristiana, en cambio, en su doctrina la fe es una virtud teologal que organiza la vida moral y éticamente conforme a las enseñanzas de Cristo Jesús. La fe cristiana se entiende como un acto voluntario y que no puede ser impuesto a nadie. Depende de cada quien si quiere creer o no creer. La fe budista es totalmente diferente, no exige de sus seguidores la fe ciega y absoluta en Buda, sino que demanda fe en el método y enseñanzas para el despertar de la conciencia, invitando así a sus seguidores a experimentar e investigar las enseñanzas de manera personal a partir de lo aprendido y aceptado. Qué importante esto de agarrar y el tema de la fe. Hablamos muchas veces, a mí lo que me llama la atención es cuando la fe la pedimos, o sea, la fe es algo como que viene inspirado por Dios, no sé si la palabra es impuesto, inspirado por Dios, y le pedimos a Él justamente, o a lo que vos creas, esto que te aumente la fe. Cuando sobre todo en esos momentos en que hay cuestiones que creemos que nos superan, digo creemos porque todo es una creencia, y hablo por mí primero, ¿sí? Cuando hay algo que creo que me supera, entonces le pido a Dios que me aumente la fe, que me dé más fe. Y me sorprende la diferencia que hay entre la fe entre las religiones y la fe budista. O sea, acá no es una comparación, o sea, simplemente me sorprende ver la diferencia. Es cierto que dentro de la fe cristiana, en mi caso, que fui criada dentro de la fe católica,
es cierto, o sea, organizó durante toda mi vida, toda mi conciencia moral y ética, o sea, giró durante muchísimos años, y gira, mejor dicho, durante lo que es la fe cristiana. Simplemente Corán ha abierto un poquito más la cabeza, y a pesar de que digo que porque no he abandonado la fe, entiendo la fe de otra manera, como que he incorporado esto de lo que dice la fe budista. O sea, he empezado a integrar las enseñanzas, no únicamente obviamente de Jesús y demás, pero a mí me ha servido poder abrirme, o sea, dejar de ser tan religiosa y empezar a ser más espiritual. ¿Por qué esto? Porque una de las cosas que yo experimenté, de que la religión o las religiones te separan, o sea, vos sos católico, vos sos evangelista, vos sos tal. En cambio, cuando te consideras una persona espiritual, no importa qué religión tenga, o sea, la espiritualidad es para todos. Entonces, más allá que obviamente, o sea, no soy budista, pero hay un montón de cosas de Buda que me interesan, como me interesan de otras religiones, y de todo eso, viste que te leía en un principio de que la fe ciega, esa fe ciega, es totalmente lo opuesto a poder comprobar, a lo escéptico, esto de agarrar y no digas tanto que no. Yo dejé de decir que no, porque yo era una de esas, estaba tan encerrada en mi fe católica que le decía que no a todo, que no, en vez de comprobar. Entonces llegó un momento de mi vida, por ciertas cuestiones, que yo dije, bueno, no, voy a empezar a probar. Yo quiero comprobar si esto que dicen realmente es así. Oh, sorpresa. Resulta que muchísimas cosas sí eran así. Entonces, por eso me volví un poco más escéptica, y eso fue lo que me ayudó justamente a ser un poco más espiritual en vez de religiosa. Obviamente sigo yendo a la iglesia católica, me gusta ir a las misas. Obviamente que si me invitan a ir a otra religión también voy, porque la verdad tengo el 90% de mi familia evangélico, y bueno, cuando me invitan a alguna de los cultos, bueno, voy. Porque para mí no hay separación, la separación la hacemos los hombres, no Dios. Bien, acá la diferencia con la confianza. ¿Qué es la confianza? Dice, la confianza proviene del latín confidentia, que quiere decir con absoluta convicción. Ya arrancamos con el pie derecho. Con absoluta convicción. Ya no es tanto el tema de pedir, sino de tener convicción. No es pedir fe, es tener la convicción. La confianza es una emoción positiva, consciente y es voluntaria, depende de mí. Dice, confianza es creer sin inquietud ni dudas, más allá de no tener el control de una situación futura, nos lleva a tener una actitud positiva, referente a la seguridad sobre lo que le ocurra una acción o situación mismo o de otras personas, manteniendo así un estado cerebral emocional libre de inquietud o angustia, con la creencia, certidumbre o mayor posibilidad de que una persona o situación se dé de cierta manera. La confianza es una actitud mental abstracta hacia la proposición de que uno mismo o alguien más es confiable. O sea que depende totalmente de mí. Vuelvo a reiterar la diferencia con la fe. La fe como que es infundida por Dios, o sea, como que no nacemos con fe. La fe como que le infunde Dios y no quiero decir un bolazo porque no estoy, mejor no digo nada. Si no estoy segura de esto, que mejor no digo nada. Sigo. A diferencia de la confianza, como la confianza sí es algo que nace de nosotros, la podemos crear, ¿sí? Y aquí vienen los tipos de confianza. Dice, confianza en los demás. Dice, al ser seres sociables necesitamos de los otros para vivir mejor y para gozar de un mayor bienestar, tanto emocional como psicológico, espiritual y físico.
Tener relaciones y vínculos allegados ayuda a nuestra vida a ser con más sentido, y si nos aportan confianza, nos ayudan a ser más felices. La confianza se crea y se manifiesta desde la niñez. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando nos sentíamos valorados, respetados, comprendidos, alentados, elogiados. Era una situación de diálogo y totalmente de respeto. La autoconfianza va un poquito relacionada con esta anterior. Dice, se da cuando tenemos un buen grado de autoconfianza, nos interesan tareas en las que participamos porque nos sentimos competentes, tomamos los problemas como desafíos estimulantes, experimentamos un compromiso elevado hacia nuestros intereses personales y actividades, aceptamos el fracaso y nos recuperamos con prontitud de este. La autoconfianza se puede elaborar y mejorar, y se da totalmente a raíz de lo que te decía anteriormente. Cuando tenemos una buena niñez donde nos aportan justamente eso, el elogio, el respeto, te hacen saber que vos tenés poder de elección, que tenés poder en sí, donde te hacen partícipe, donde vos sos importante. Ahí se elabora la confianza, ¿sí? Ahí se crea y se elabora. Dice, la confianza conductual, ¿qué es? Dice, es la capacidad de actuar positivamente, superar obstáculos y tomar decisiones correctas que afectan nuestro propio comportamiento. La confianza espiritual. La confianza espiritual se referencia en este caso a la fe en nuestra vida y en lo que nos rodea y el contexto en donde nos movemos. La confianza simple, y este es un dato interesante, la confianza simple es la confianza innata, es la confianza con la que nacemos. Según el biólogo Humberto Maturana, dice que nosotros nacemos con ella, es automática, y da un ejemplo de la confianza que tenemos con a nuestros padres. La verdad que esto me encantó y te vuelvo a comentar lo que te decía anteriormente, esto de cuánta diferencia hay entre la fe y la confianza. Hablamos como si fueran sinónimos y en realidad no lo son. O sea, la confianza depende de nosotros. Y el ejemplo más claro que encuentro es esto cuando le decimos a alguien, yo confío en vos, y la otra persona no ha hecho nada. O bien ha hecho cosas, ¿viste?, donde te ha demostrado, entonces vos depositas. Pero por lo general, cuando uno confía en alguien, te quiero corregir en esto porque sé que es así, no vemos conscientemente, confiamos en esa persona porque nuestro inconsciente ya captó un montón de actitudes, de palabras, su energía y un montón de cosas en los cuales nosotros confiamos, pero después lo verbalizamos y lo hacemos consciente, ¿sí? Y la fe, te vuelvo a reiterar esto de, a mí me sorprendió mucho, sinceramente. Yo pensaba que en mi ignorancia, esto te lo digo para que veas lo que te digo siempre, o sea, a mí me encanta hacer estos videos, yo lo valoro mucho, crezco con ustedes, siempre te digo que yo no soy maestra, no soy guía, soy tu compañera, o sea, caminamos, aprendemos y sanamos juntos, y acá te lo estoy evidenciando. O sea, en la ignorancia yo pensaba que la fe era un poco medio como la confianza, o sea, que al revés, mejor dicho, que la confianza era un poco como la fe, que así como yo le pedí a Dios que agarrara y que me aumentara la fe, cuántas veces le he pedido también que aumente mi confianza en Él, o sea, en todas las cosas, sobre todo estas últimas cosas que he estado experimentando. Esto yo decía, wow, tengo que confiar más en Dios, y le pedí aumentarme la fe, aumentarme la confianza en vos, y no es que Dios me va a negar, o sea, la fe, estoy segura de que Él sí es algo que Él puede aumentar,
la confianza ya depende de mí. La confianza depende de mí, o sea, yo de confiar, esto de abandonarme, de rendirme. Viste que el video anterior te hablaba de la diferencia entre aceptar, rendirse y resignarse. Así con esto de rendirme, me rindo, y bueno, y es ahí donde yo acepto de que bueno, yo puedo hasta acá, y bueno, y ahí ya le doy el poder a Dios. Así que bueno, la verdad que me llamó mucho la atención de esto de poder ver esas diferencias. Y te quería comentar esto también, justamente en esto de que la fe de que la confianza se puede crear, o sea, se crea. Si vos decís, yo no confío en mí, bueno, podés hacer cosas. Lo primero que podés hacer es ir a terapia. O sea, porque si hay una falta de confianza en vos, es porque hay una herida. Si hay algo que te pasó en la niñez o en la adolescencia que hizo que vos no confíes tanto en vos, bueno, entonces hay que ir a la causa, porque el efecto es eso, es la falta de confianza en vos. Yo te voy a dar mi ejemplo. A mí me pasó de que cuando yo era chica, viste que yo dije que a mí me encanta la música, me gusta mucho cantar, mucho, y empecé a cantar desde muy chiquita. Pero cuando iba a un coro de niños, tenía creo que tenía unos 10 años más o menos. A mí me costaba, era tan tímida que cada vez que nos hacían cantar de a uno, viste, yo no abría la boca. Cantaba todo chiquito, todo así, y no abría la boca. Y en ese momento tenía una profesora de canto que me hizo ir al baño a buscar un espejo, y me hizo cantar adelante de todos con el espejo para que yo me viera cómo no abría la boca. Y para mí, obviamente, o sea, con 10 años, eso también tiene cola, o sea, si yo me sentía avergonzada en ese momento, porque fui avergonzada antes de otra manera, cuando era más chica todavía. Pero en ese momento para mí sí fue una humillación, sentí mucha vergüenza, y me pasó de que hasta el año pasado, sin ir más lejos, o sea, cada vez que tenía que dar una prueba, viste, no podía abrir la boca. El año pasado inclusive no únicamente que no abría la boca, sino que se me cerraba la garganta, no podía cantar. O sea, si cantábamos entre todos sí no había problema, viste, era un cocodrilo como abría la boca. Pero cuando me tocó sola, impresionante, o sea, se me cerraba la garganta, y la verdad que iba recontenta para el coro, y a la vuelta volvía muy triste, porque yo decía, puta madre, o sea, todavía tengo esta herida, y yo pensaba que ya la había sanado. Y en algún momento tuve la oportunidad, compartí de nuevo con esta profesora, haciendo algo en un pequeño coro, y sinceramente fui cobarde, porque la verdad fui cobarde de agarrar y de decirle bueno, lo que me había pasado, y decirle que la perdonaba. Después me acuerdo que la vi una vez en una iglesia, la vi sentadita sola, que la vi muy mal, que yo decía, bueno, no había nadie, únicamente ella y yo. Nuevamente fui cobarde y tampoco le dije nada. Y bueno, después cuando conocí la Gestalt, que muchas veces te lo he dado como tips para poder sanar, que hacerle una carta o poner dos sillas, y vos sentar a la persona a la cual vos querés, en este caso perdonar, en mi caso, bueno, poner a esta profesora enfrente o escribirle. Bueno, hice eso, bueno, eso me sirvió para agarrar y para poder sanar. Pero recién este año, o sea, que retomé el coro, noté que cuando me tocó cantar sola, lo pude hacer. Y yo dije, bueno, por fin, pero me llevó tiempo, me llevó mucho, imagínate. O sea, yo tenía 10 años, ahora tengo 50. Así que son 40 años donde arrastré un montón de cosas, que cada vez que me tocaba cantar sola, agarraba y no podía
podía, sobre todo cuando era a un nivel donde yo tenía que demostrarle algo a alguien, o sea, donde me tomaban una prueba. Y únicamente me afectó a nivel coral, o sea, no es únicamente con la música, aunque arrancó en eso, pero cuando iba a la facultad y tenía los coloquios, no los podía hacer a los orales, no los podía hacer. La verdad que fue horrible, fue una experiencia horrible. Al fin y al cabo no terminé ninguna carrera tampoco, bueno, un poco a causa de eso también. Pero bueno, te voy a repetir, te lo doy esto como ejemplo, ¿viste? De que se puede, así que lo importante es que puedas hacer terapia. Lo otro que te invito y ojalá te sirva, ¿viste? Para que puedas fortalecer tu autoconfianza, esto de que puedas incorporarte a hacer algo en lo cual a vos te apasiona. Es importante que te apasione, es importante que te guste, ¿sí? Porque es una ayuda. Ya te dije, mi pasión es la música. A mí me encanta bailar, me encanta cantar, y me ayudó eso. O sea, a pesar de que me gusta y todo eso, tuve mis inconvenientes, pero bueno, lo fui elaborando. Hice todo lo que tenía que hacer desde mi humanidad y desde lo espiritual y desde lo energético hasta que sané. Así que bueno, y hay que aceptar el proceso, obviamente. Así que esto, que vos puedas ingresar en algo que a vos te guste, o hacer un voluntariado, o sea, donde vos te sientas fuerte, donde vos te sientas que vos podés brindarte. Entonces eso te eleva la autoestima, y obviamente una vez que vos tenés ese amor hacia vos misma, hacia vos mismo, eso te va a ayudar también a poder crear una autoconfianza fuerte. Y te amo, te amo y te abrazo fuertemente, te amo profundamente y te abrazo fuertemente. Gracias, 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 gracias. Nos vemos en la próxima.